terminamos ya el capítulo 8 con las aplicaciones clínicas que tenemos tanto para sistema simpático como parasimpático. Si fue así, es decir, si terminamos, obviamente el punto final en la guía de estudio, tanto del 8.2, que es sistema simpático, como del 8.3, que es el parasimpático, son los efectos que tiene el estímulo de uno y otro tipo de nervios sobre corazón, sobre vasos sanguíneos, sobre músculo liso bronquial. Creo que también viene sobre pupilas y glándulas lacrimales y músculo intestinal. Si terminamos de revisar ese punto. Pues de hecho ya nos quedamos viendo los receptores adrenérgicos y su función y estábamos hablando acerca de los angionistas alfa 1. Ok, entonces me voy a salir un poquito para abrir el programa del capítulo 8. Primero, ok, aquí lo tenemos. Entonces estamos aquí. Eso es, entonces les comparto. Gracias, Lili. Voy a compartirles de nuevo el programa de esta parte final. Entonces seguramente nos quedamos viendo estas imágenes en el programa, que lo que nos presentan, ¿verdad? Es características desde el punto de vista de la clasificación de los receptores, en el caso de que sabemos que hay dos tipos o grupos, como se les llama, con sus subtipos. Son los receptores adrenérgicos. Y de hecho, esta tabla, pues es complementaria de la que nos da el libro de Guyton, ¿verdad? Guyton, esta es la que nos presenta. ¿Y por qué es complementaria? Porque aquí Guyton lo que nos está dando es el efecto que se transduce por el estímulo simpático cuando al liberar la noradrenalina actúa sobre receptores alfa o beta. Y de hecho nos da solo algunos. Por ejemplo, decíamos ayer que en la tabla original del texto de Guyton, aquí donde habla de vasoconstricción en el receptor alfa, no trae la isoforma. Eso lo tenemos que agregar nosotros, que es la isoforma alfa 1. Luego, donde viene dilatación del iris, también hay que agregar, que es el receptor alfa 1. ¿Y eso por qué es así? Porque cuando revisábamos el mecanismo de acción de los neurotransmisores y veíamos que ese mecanismo depende del receptor, del tipo de receptor, pues ahí establecimos que todos los receptores adrenérgicos, los dos grupos con sus 5 subgrupos o subtipos, son metabotrópicos. Y entonces el alfa 1 es un receptor que va a activar lo que se llama la vía de señalización de los fosfoinositoles. Eso quiere decir, ¿verdad?, que se va a formar como segundos mensajeros el DAG y el IP3. Y entonces estos segundos mensajeros finalmente van a hacer que aumente la concentración intracelular del calcio. Y si estamos hablando de músculo liso vascular, pues eso contrae a los vasos sanguíneos. Y si estamos hablando, ¿verdad?, de las fibras radiales del iris, pues también las contrae y eso produce la dilatación del iris, que en clínica, ¿cómo le decimos, jóvenes, a la dilatación del iris? Cuando se abre el diámetro pupilar, Chirel. ¿Midriasis, doctora? Y eso es correcto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la respuesta, ¿verdad?, del estímulo simpático produciendo o provocando midriasis. ¿Por qué? Por la contracción de las fibras radiales del iris. ¿Por qué, verdad? Porque la noradrenalina liberada en el iris, ¿verdad?, va a actuar sobre el receptor alfa 1 y el mecanismo de acción es la ruta o la vía de los fosfoinositoles, ¿verdad? Y lo que explicábamos. En el caso del músculo liso es lo mismo. Si noradrenalina actúa en alfa 1, pues es el mismo mecanismo de acción, solo que como está en vasos sanguíneos, pues el efecto, decimos, es vasoconstricción. Fíjense en la columna del lado contrario.
Si es el mismo estímulo simpático, pero ahora libera la noradrenalina y esta se une a otro receptor, como es el beta 2, pues vean cómo el efecto es contrario. Ahora es vasodilatación. ¿Y eso porque nos debe de llamar la atención y porque nuestro organismo desarrolla ese tipo de receptor? Pues porque recuerden que músculo liso vascular, vasos sanguíneos, no reciben inervación parasimpática. Aquí está la figura de Guyton y bueno, el corazón sí, pero aquí nos vemos, ¿verdad?, que esté representado vasos sanguíneos. Caso muy distinto de la inervación simpática, en donde aquí del lado contrario vemos que está representado, ¿verdad?, los vasos sanguíneos. Entonces hay que conocer todo eso, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar, lo voy a aplicar en clínica, ¿sí? Fíjense cómo si vemos el efecto a nivel de relajación intestinal, ¿verdad? Bueno, pues aquí veíamos cómo, vamos a ver, ¿dónde está? Ah, perdón, me estoy yendo para atrás. Aquí veíamos cómo, pues en esta tabla no pusieron así al músculo liso intestinal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos relajación intestinal y fíjense cómo está el receptor alfa 1, el receptor alfa 1. Entonces aquí lo que hay que ver, ¿verdad?, es qué es lo que está expresando ese receptor alfa 1 en el músculo liso intestinal. Y eso lo vamos a ver, pero hasta que veamos sistema digestivo, porque ahorita sería meternos a otro sistema que no lo estamos hablando, que no lo estamos poniendo. Ahora, fíjense cómo del lado contrario, ahí dice relajación intestinal beta 2. Beta 2. Y entonces, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que ver es si es un error de edición o si efectivamente cuando vayamos ya en el sistema digestivo, la relajación intestinal es por receptor alfa 1 o beta 2. Y eso no lo vamos a ver ahorita. El músculo liso bronquial, sí. El músculo liso bronquial, aquí vean la tabla de Guyton. Obviamente la broncodilatación, que significa que es la relajación del músculo liso bronquial, pues ahí la vamos a poner nuevamente con el receptor beta 2. Y esto es importante, sí, porque si nos vamos a la tabla donde vemos fármacos agonistas, vamos a buscar ahora ahí el receptor beta 2. Y entonces, ¿qué tenemos del beta 2? Que al actuar la noradrenalina en este receptor a nivel de la musculatura lisa bronquial, efectivamente la acción es broncodilatación. Y entonces aquí tenemos el agonista, que decíamos que es uno de los más utilizados cuando los pacientes tienen la crisis de asma bronquial y esa es provocada por una broncoconstricción generalizada. Y entonces, ¿qué les damos? Pues un preparado farmacológico que tenga salbutamol o, ¿verdad?, un fármaco similar. En todo caso, esos fármacos, como lo dice el nombre de la columna, son fármacos agonistas. ¿Agonista de quién? Pues agonista del receptor beta 2, ¿verdad? Para que se ejerza la acción broncodilatadora. Es un agonista beta 2. En este caso, si nos regresamos a la fila que está arriba, sombreada con color azul, ahí vemos al receptor beta 1. Y el ejemplo que tenemos en la guía es el ejemplo del miocardio. Y entonces, en el miocardio, tenemos que el receptor que se expresa es el beta 1. El beta 1. Y la acción nos está diciendo que es excitadora porque dice, se puede leer muy bien ahí, aumenta el trabajo del corazón. Si nos vamos a la tabla de Guyton,
pues tiene que decir lo mismo, ¿verdad? Aquí vean la columna donde están los receptores beta y abajo de la vasodilatación por beta 2 tenemos, ¿verdad? La aceleración cardíaca por beta 1. Y bueno, pues esa aceleración significa efecto excitador del estímulo simpático en el miocardio. Es transducido por la acción de noradrenalina sobre el receptor beta 1. Cuando hablamos de aceleración, significa, lo debo de interpretar así, que va a aumentar una propiedad del corazón, del miocardio, que quizá todos ustedes ya conocen, que es el cronotropismo. El cronotropismo. Y ese cronotropismo aumentado se traduce en una mayor frecuencia cardíaca. Entonces el estímulo simpático produce taquicardia. Así le llamamos en clínica, ¿verdad? Luego fíjense en el renglón siguiente, en el cuarto renglón, ahí abajo de la aceleración cardíaca dice aumento de la fuerza de contracción del miocardio. Esa es otra propiedad del miocardio, que se denomina, como se oye sin H, inotropismo. Inotropismo. Y también es mediada esa respuesta por el mismo receptor, el beta 1. Y entonces, cuando el miocardio aumenta la potencia, la intensidad o fuerza de contracción, el resultado es que aumenta el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que cada ventrículo bombea a su respectiva arteria. Y resulta que esas dos variables fisiológicas, la frecuencia cardíaca, que es determinada por el cronotropismo, como lo vimos, y el volumen sistólico, que es determinado por el inotropismo, esas dos variables son las que determinan a una tercera variable que se llama gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Y como estos son conceptos ya de la siguiente unidad, pues ahí tenemos un capítulo, ¿verdad? Un capítulo completo para estudiar al gasto cardíaco, pero sin lugar a dudas, jóvenes, el gasto cardíaco es el parámetro fisiológico que me refleja, me mide la función, la eficacia del corazón como bomba. Y yo lo puedo medir en clínica, ¿verdad? Y de tal manera que la aplicación clínica aquí, pues es hasta cierto punto sencilla de entender. Cuando tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, pues lo que literalmente significa es que el corazón está haciendo un trabajo de bombeo, ¿verdad? Está teniendo una función de bomba débil, eso significa insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo compruebo, cómo confirmo mi diagnóstico? Pues midiendo el gasto cardíaco. Y seguramente el gasto cardíaco va a salir disminuido. ¿Y por qué va a salir disminuido? Porque seguramente el inotropismo, que es la fuerza de contracción, está disminuida. Y eso hace que el corazón disminuya su volumen sistólico. Entonces, todo esto, jóvenes, es lo que tenemos que ver en la segunda unidad, perdón, en la cuarta unidad, que ya la empezaremos en unos minutos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta condición, ¿verdad?, del corazón, muy importante, ¿verdad? En lo que es el miocardio, el receptor beta 1, que transduce el efecto excitador de la noradrenalina, ¿verdad? Si hablamos de estímulo parasimpático, pues resulta que, perdón, antes, el agonista, ¿verdad? Que decíamos, utilizamos sobre el corazón, pues hay varios. Se puede utilizar digital o fármacos que tengan, ¿verdad? Que sean derivados, como la digitoxina o algún fármaco que se les llama también cardiotónicos. Y uno de ellos es este se utiliza mucho en clínica, la dobutamina.
¿verdad? La dobutamina, son agonistas, o sea que van a ejercer el mismo efecto que el neurotransmisor, ¿verdad? Muy bien. Y aquí de esta lámina, de esta, perdón, tabla, pues finalmente vamos a rescatar el receptor beta 3 porque es además el último que se identificó y se localiza en los adipocitos. Por eso dice ahí T adiposo, pues es tejido adiposo, ¿verdad? Y es un receptor que al recibir el estímulo simpático va a estimular el metabolismo, ¿verdad? De los triglicéridos y por eso ahí dice que el efecto es, ¿verdad? Lipólisis o lipólisis con o sin acento es válido, ¿sí? No sé si hace un rato también, aquí estoy viendo que cuando hablamos del receptor alfa 1, no sé si habíamos comentado ya un fármaco agonista. Recuerden que el alfa 1, vamos a tomar la aplicación del agonista, la vamos a tomar a nivel de la vasoconstricción y la fenilefrina como un agonista alfa 1 es un componente de muchas gotas o nebulizadores nasales. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque la felinefrina, porque en los cuadros de tipo alérgico, la rinitis alérgica o en los cuadros gripales, ¿verdad? Um, Se produce una congestión, un edema y una rinorrea profusas, que son muy molestas porque ese edema, ¿verdad? Aumenta de tamaño a los cornetes y produce la obstrucción nasal y pues tenemos que inspirar, o sea, ventilar por la boca. Y es muy molesto eso, ¿verdad? Seca la mucosa oral, es factor de riesgo para infecciones en orofaringe, etcétera. Y por otro caso, la rinorrea, que es muy molesta también. Entonces, hay preparados farmacológicos varios que en sus componentes tienen fenilefrina. Ahí el efecto que se pretende, pues como es un agonista alfa 1, pues lo que se pretende es que esas gotas, al ser instiladas en la mucosa nasal, pues provoquen la vasoconstricción. Recuerden que la mucosa nasal está profusamente irrigada. Entonces, al haber la vasoconstricción, disminuye el edema, ¿verdad? Los cornetes recuperan su tamaño, y entonces se quita la obstrucción nasal. Ya pueden los pacientes respirar como normalmente debe de ser a través de las fosas nasales. Y además disminuyen la secreción de las mucosas, de las glándulas mucosas de la mucosa nasal, ¿verdad? No es lo más conveniente. De hecho, ahorita hay muchos preparados que hasta en su composición es similar o contienen agua de mar, ¿verdad? Hay un preparado y ¿por qué no es muy conveniente? Porque a veces los pacientes los usan en exceso a las gotas nasales, sobre todo cuando hay cuadros de rinitis alérgica, porque es muy molesta, ¿verdad? Pero sucede que la fenilefrina, pues si se instila a grandes dosis por tiempos prolongados en la mucosa nasal, se va a absorber y va a pasar a la circulación sanguínea. Y de esa manera, pues va a llegar a actuar no nada más en la vasos sanguíneos de la mucosa nasal, va a actuar a nivel sistémico. Y si actúa a nivel sistémico, la acción va a ser la misma. Vasoconstricción generalizada. ¿Y eso que va a producir? Pues claro que va a aumentar un parámetro de la hemodinamia, que es la resistencia periférica total, y eso va a originar un episodio de hipertensión. Por eso inclusive las personas que tienen hipertensión, pues no se les recomienda utilizar este tipo de preparados, ¿verdad? Sino los otros que comentábamos que son más inocuos, ¿sí? Pues con esto, jóvenes, nos regresamos a nuestra guía de estudio y entonces, fíjense, ya vimos el efecto sobre corazón. El parasimpático ya lo habíamos explicado ayer, creo que alcanzamos a ver el receptor de la acetilcolina en el miocardio es el M2, la isoforma. El receptor es un muscarínico, también acuérdense, todos los muscarínicos son ionotrópicos, es la isoforma M2, y entonces finalmente
pues el efecto del vago o inervación vagal o parasimpática va a ser inhibidor. Entonces, todo lo que aumenta el estímulo simpático con noradrenalina en beta 1, pues el parasimpático con su acetilcolina actuando en M2, todo se revierte. Cronotropismo negativo, inotropismo negativo o disminuido, gasto cardíaco disminuido. Entonces dijimos que inclusive el efecto puede ser tan intenso, ¿verdad? Que puede llegar a producirnos paro cardíaco. Un fuerte estímulo vagal puede llegar a ocasionar paro cardíaco. Entonces sí son efectos importantes. A nivel de vasos sanguíneos, pues aquí en el simpático lo acabamos de ver, ¿verdad? Si es sobre alfa 1, la vasoconstricción, efecto excitador. Si es sobre beta 2, la vasodilatación, ¿sí? En parasimpático, pues no hay, ¿verdad? Ni siquiera está puesto porque no hay inervación. Luego sobre pupilas ya lo dijimos, ¿verdad? El parasimpático, la dilatación, la midriasis, perdón, el simpático, ¿verdad? Y el parasimpático, pues va a ser el efecto contrario, ¿verdad? La miosis. Luego tenemos aquí las bronquios, ya también lo vimos. Vimos que en esta tabla donde veíamos el salbutamol, ¿verdad? El efecto de los estímulo adrenérgico con receptores beta 2 es broncodilatación. Entonces, eso significa que el estímulo vagal o parasimpático en receptor bronquios es abundante el M3, pues va a ser lo contrario, es broncoconstricción. Y luego, finalmente, glándulas salivales, otra vez, ¿verdad? Es inervación parasimpática y simpática. Y entonces, en la simpática, pues tenemos disminución de la secreción salival, sequedad de boca, ¿verdad? En la inervación, en el estímulo parasimpático, pues es la salivación aumentada, ¿verdad? Y finalmente en la motilidad intestinal. Entonces aquí tenemos otra vez que como inervación doble, aquí va a ser el parasimpático el que estimule y el simpático el que inhiba, ¿verdad? Y por eso es, decíamos, para concluir como aplicación clínica, que ya lo hemos comentado. Las personas que por su temperamento, por su carácter, por la forma como es su estilo de vida y que están en situación de estrés continuo, estrés frecuente, pues van a tener una descarga simpática, se le denomina, ¿verdad? Así, de tal manera que todos estos efectos en estos órganos van a tener consecuencias. Por ejemplo, sobre el corazón, pues imagínense, ¿verdad? Es aumentar la actividad de bomba del corazón, pues eso los predispone a que puedan sufrir de un infarto. Luego, sobre vasos sanguíneos es la vasoconstricción, pues un episodio o inclusive desarrollar una hipertensión. Luego, sobre pupilas, pues es la midriasis, y sobre sobre la motilidad, glándulas salivales, la sequedad de la mucosa oral. Entonces, frecuentemente hay gingivitis, pueden formarse hasta caries, abscesos, por la disminución de la salivación. Cuesta trabajo hablar con la boca seca. Y finalmente, a nivel de motilidad intestinal, como la inhibe, entonces el estrés también es causa frecuente de producir estreñimiento o constipación intestinal, ¿verdad? Pues esa sería una aplicación más, jóvenes. Pues aquí tenemos unos minutos restantes, vamos a dar un par de minutos nada más porque nos quedan 11 minutos de clase para pasar a la cuarta unidad, pero, ¿verdad? Si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartirnos, antes de cerrar ahora sí esta unidad 3. Bueno, mientras cierro esta unidad y cambio a Brenda, te escuchamos. Sí, doctora. Yo tengo pues como una duda, pregunta, confirmación, algo así, de
si a veces, por ejemplo, cuando nos asustamos o no sé, algunas personas que han experimentado algún accidente o algún robo o algo así, a veces presentan estos síntomas por ejemplo, de tener la boca seca, de tener todos estos, ¿es por la influencia de este sistema simpático? Y así es, Brenda, es un ejemplo, ¿verdad? Simplemente, no sé si les ha ocurrido, pero cuando somos estudiantes o maestros y tenemos que presentar un examen, pues es una situación de estrés, ¿verdad? Y de situación estresante. Y entonces, si nosotros no aprendemos a controlarla, claro que vamos a estar en el examen con la boca seca, las manos, ¿verdad? Frías, pálidas, la cara por la vasoconstricción. Y eso, si nos midieran, pues nos está subiendo la presión, la taquicardia. No vamos a tener una paroxística ventricular, pero sí una taquicardia, ¿verdad? De 90 a 100 por minuto en lugar de 70 a 80, ¿sí? Y eso, decíamos, afecta al sistema digestivo, ¿verdad? Y una causa común de atención médica en la medicina general, en la medicina familiar, lo que se llama el primer nivel de atención, es el estreñimiento. Claro que tiene muchísimas causas, desde un hábito de ingesta de líquidos o de agua incorrecto, porque no nos hidratamos bien más que cuando tenemos sed, o sea, ahí estamos deshidratados, hasta la dieta. No acostumbramos a tomar muchos alimentos que son ricos en fibra de la dieta, ¿verdad? Y por ejemplo, las frutas, pues las andamos pelando, ¿no? Casi, casi le quitamos la cáscara, pues que se la quita uno al plátano, a la sandía, pues se entiende a la piña, ¿verdad? A la naranja. Pero que ande uno pelando una manzana, una pera, un durazno, ¿verdad? Pues eso es un hábito dietético que lo tenemos que corregir. Preferimos consumir cereales refinados, ¿verdad? Como elaborados por harina blanca, en lugar de consumir, ¿verdad? Todos los productos de cereal integrales. ¿Por qué? Porque es más sano, porque en la harina integral, pues va molido, ¿verdad? También la cascarilla del cereal, en este caso del trigo. Y entonces ahí va la fibra de la dieta, que si se acuerdan de sus cursos de secundaria y de preparatoria, ¿verdad? Pues es la fibra de la dieta, son carbohidratos complejos como el almidón, pero nosotros el almidón pues sí lo digerimos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tenemos amilasas como enzimas, pero hay celulosas, hemicelulosas, pectinas, que nosotros no tenemos sistemas enzimáticos para digerir eso, ¿verdad? Los rumiantes sí, y les cuesta trabajo para digerir eso, por eso rumian, por eso tienen que ejercer ese efecto de comen, mastican de gluten y vuelven a regresar para masticar, porque es muy difícil la hidrólisis de estos carbohidratos complejos, ¿verdad? Pero así es, Brenda, para contestar tu participación, ¿verdad? Tu comentario, que es muy prudente, así es, ¿verdad? Son signos y síntomas de la reactividad del sistema simpático. ¿Por qué? Porque se libera un exceso de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. ¿De dónde? De médula suprarrenal, de los nervios simpáticos. Y esas son las hormonas clásicas, pero la respuesta al estrés es un cóctel de hormonas que incluye inclusive a los glucocorticoides. Y por eso muchas veces decimos, el paciente tal desarrolló diabetes a partir de un susto. No sé si han oído esa expresión popular. Pues es cierto, ¿verdad? Porque en un susto, es un estado de estrés, se liberó un exceso de cortisol. Y el cortisol es hiperglucemiante, ya lo veremos en la unidad de fisiología. Lili, ¿podemos volver a entrar para estos últimos minutos? Claro, doctora. Gracias, nos vemos ahorita, jóvenes, para dar inicio nada más a nuestro siguiente
4, ¿verdad? Del programa. ¿Qué va a pasar con esta unidad 3? Bueno, dos cosas. Uno, tenemos pendiente trabajar el capítulo 3. Ya pasando esta semana de acreditación, ¿verdad? Voy a elaborar una estrategia para recuperar. Por lo pronto, pues los capítulos a evaluar en el examen de unidad 3 van a ser todos hasta lo que acabamos de ver ahorita, con excepción del capítulo 3, la división sensorial especial, los sentidos especiales, la sensibilidad especial del sistema nervioso. Y entonces, ¿cuál es la siguiente cuestión? Que bueno, ahorita ustedes también están, como todos en la facultad, estamos inmersos en el proceso de acreditación. Bueno, ya que pase esto, entonces ustedes como grupo analícenlo, busquen la fecha para el examen de unidad 3, ¿verdad? Y la comparten después con Lili, con sus compañeros jefes de grupo, del grupo C, del grupo E, y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Sobre qué día lo vamos a aplicar. Y ahora empezamos esta unidad. Bueno, yo no quiero asustarlos, por eso nada más les pongo aquí, asustarles, dijéramos, en un sentido figurado, pero ustedes cuentan ya con el programa. Es la unidad más larga. Realmente, si sistema nervioso se nos hizo largo con sus 8 capítulos, pues cuenten si no han contado cuántos son los capítulos de esta unidad. Y prácticamente son como 3 unidades en una, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inclusive hay que dividirla en 2 partes. Pero es la fisiología cardiovascular, ¿verdad? Entonces, la primera parte que vemos aquí en la pantalla, pues es referente a la fisiología cardíaca. Y la segunda parte, pues es la fisiología de la circulación. Hay 5 capítulos que tenemos en esta primera parte. Lo que es el 1, que es la introducción y generalidades, pues yo creo que hasta ahí vamos a llegar ahorita. En el 2 ya vamos a analizar la función de bomba del corazón. Esto no es todo el contenido, ¿verdad? Es la primera parte. El punto 2, punto 3, si hay fenómenos eléctricos, porque el corazón tiene músculo, miocardio, pues va a haber fenómenos mecánicos, que es la contracción. Y una vez que recordemos la anatomía fisiológica, los fenómenos eléctricos, las respuestas mecánicas, entramos a Wigger, Selkirk y Bullard, que fueron los autores que desarrollaron ese esquema que se nos antoja que es imposible de aprender, ¿verdad? Incluso William Harvey explicó, porque él saben que es considerado el padre de la circulación sanguínea, expresó, ¿verdad?, que era tan complejo, tan complicado el corazón, que solo Dios y el diablo le podían entender. Bueno, pues resulta que gracias a todos los científicos que han aportado, ¿verdad?, desde William Harvey hasta los contemporáneos, Wigger, Selkirk y Bullard, pues ya podemos estudiar y ni somos dioses, pero tampoco somos diablos, ¿verdad? O sea, sí vamos a poderlo estudiar. Entonces, jóvenes, terminamos la clase ¿con qué? Pues viendo esta diapositiva, ¿sí? Y esta diapositiva lo que nos da es una idea en esta introducción y generalidades a la función cardiovascular. ¿Cuál es la función del corazón? Pues eso lo sabemos porque aquí está en el programa, en el capítulo 2. La función del corazón es actuar como una bomba para impulsar a la sangre y que ésta circule dentro del sistema de vasos sanguíneos, ¿sí? Por física, si ustedes recuerdan, hicieron prácticas en secundaria o en preparatoria. Si yo tengo un sistema de tubos, y lo cierro, ese sistema, o sea, no lo comunico al exterior, y le pongo un líquido, agua o mejor aún un aceite, porque pues el líquido de nuestros vasos sanguíneos es viscoso, es la sangre, pues resulta que si está cerrado el sistema, no hay flujo, porque la física de los líquidos dice que para que el líquido circule, fluya en un sistema tubular, debe de haber una diferencia, un gradiente de presión. Si el sistema estuviera abierto, eso sería otra cosa, ¿verdad? Porque habría diferencia de presión, como nuestro sistema respiratorio es abierto, ¿verdad? Nuestro sistema digestivo es abierto, nuestro sistema urinario, pero el cardiovascular no, ¿verdad? El sistema circulatorio pues empieza y termina, ahí tenemos esa figura,
¿verdad? En el corazón, ahí empieza y entonces la función del corazón, por eso es vital. ¿Por qué? Terminamos, jóvenes. Si una persona desarrolla paro cardíaco, ¿cuál va a ser la consecuencia inmediata? Trabájenla en un diagrama de flujo. El paciente cae en paro, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué se detiene? ¿Qué acabamos de decir? La circulación. Alfredo, la circulación, Jailene, es correcto. Entonces, paro cardíaco lleva paro circulatorio. A ver, Alfredo, tú también habías contestado. ¿Cuál es el siguiente paso? Si se para la circulación, estamos hablando de que se para la circulación en todo el organismo, ¿verdad? No nada más en un dedo, en todo el organismo. Paro cardíaco se para. ¿Cuál es la consecuencia? A ver, Valeria. Pues al pararse la circulación también para el flujo de oxígeno. Entonces el primer paso es que el segundo paso, perdón, es que le deje de llegar oxígeno al cerebro. Y eso, ¿verdad? No le llega suficiente oxígeno al cerebro y a todo el organismo. Jailene, también tengo tu mano levantada. Sí, iba a mencionar esto de que va a haber una hipoxia en todos los órganos. Y eso es Y correcto. dependiendo del tiempo, es como se van a ver dañados. Y eso es correcto, porque ¿quién nos contesta para terminar la clase? ¿Verdad? La hipoxia, jóvenes, ¿es causa de qué? En nuestras células. Gerardo. De la isquemia, doctora. ¿La hipoxia es causa de la isquemia? A ver, Gerardo, piénsale bien. Si entendemos por hipoxia que disminuye el oxígeno que está en las células, y entendemos por isquemia la disminución del flujo sanguíneo. Entonces, ¿realmente están relacionados entre sí? Sí, ¿verdad? Pero, ¿qué sería primero? ¿La hipoxia o la isquemia? Tú mismo contesta, Gerardo. Primero va a disminuir el flujo sanguíneo y al disminuir el flujo sanguíneo va el intercambio gaseoso se va a ver afectado y se va a producir la hipoxia posteriormente. Así es, ¿verdad, Gerardo? Muy bien. Y luego, Miguel, terminamos con tu participación. Sí, pues se va a producir lesión celular y puede llevar a la célula a necrosis. Así es. Imagínense muerte neuronal, ¿verdad? ¿Cuáles son los tejidos que primero van a desarrollar la necrosis? A ver, Luis Octavio, ahora sí les prometo que es la última participación. Bueno, antes de la pregunta que hizo, igual iba a comentar que se puede tener hipoxia incluso con una buena circulación. Ajá. Esto porque la hemoglobina se ve más atraída principalmente por el monóxido de carbono, enseguida por el dióxido de carbono y después por el oxígeno. Entonces, si estamos respirando algún humo con monóxido de carbono, podemos tener hipoxias sin necesidad de que disminuya la circulación. Eso es cierto, porque finalmente la oxigenación de los tejidos pues involucra al sistema respiratorio, a la misma sangre. Y gracias por tu comentario. Le vamos a dejar aquí, jóvenes, porque no quiero invadirles, ya les invadí muchísimo su tiempo, ¿verdad? Pero les estoy preparando una guía de estudio, ¿verdad? Porque vamos a tenerlas que utilizar debido a que tenemos ahorita necesidad de ocupar nuestro tiempo para otras cuestiones como es la acreditación. Y entonces esa guía de estudio va a ser nuevamente utilizada, como lo vimos, en líquido cefalorraquídeo, flujo sanguíneo cerebral y sistema nervioso autónomo. Que tengan buena tarde, jóvenes. Nos vemos mañana. Continuamos con estos contenidos. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana, doctora. Cuídese.